Grabar. Entonces, lo que vamos a ver ahora son estas, lo que son la álgebra de Boole, circuito combinación secuencial, es lo que nos va a poder permitir trabajar con el simulador ladder y hacer la programación del PLC necesario. Aguantarse esto, si ustedes quieren aprender a programar PLC, tienen que tener ciertos conceptos básicos sobre este ámbito. Bien. La persona que inventó el álgebra booleana, que es la que se utiliza, es la lógica que se utiliza en lo que son los sistemas de computacionales, computadoras, PLC, microcontroladores, etcétera, 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 se llamaba George Boole. George Boole estaba aburrido hace 200 años y se puso a inventar una matemática que la única restricción que tenía, que los símbolos que estaban en ese, lo que se llama subespacio, en lo que se llama álgebra lineal, un subespacio está definido por símbolos y operaciones. Ese subespacio vectorial estaba en el mismo, solo había dos símbolos que eran el 0 y el 1, y había tres operaciones, la cual es la suma lógica, el producto y la negación. ¿Cómo surgió este tipo de álgebra? Era para el análisis de preposiciones, para poder analizar sentencias y poder resumirlas y simplificarlas, de tal manera que uno llegara a una conclusión lógica inequívoca. Por ejemplo, la más simple es si llueve y no tengo paraguas, me mojo. Eso es una verdad absoluta. Entonces, si no llueve y llevo paraguas, entonces no me mojo. Y así, eso me permitía tener cierto análisis de cierta sintaxis que tenía que ver en su momento con sentencias lógicas y filosóficas para poder analizar, sabe Dios qué. Lo que sí quedó de esto es que las computadoras, las máquinas, pueden con esto trabajar, pensar, sumar, restar, comparar y demás, con el simple hecho de unos bloquecitos fundamentales que son nada. La primer operación lógica, ya hablamos que estaban los ceros y los unos, los mismos ceros y los unos que nuestros conversores analógicos digitales convertía y nuestro PLC convertía de valores de tensión a 0 y 1. Tiene estas operaciones. La primera operación que aparece en el álgebra booleana, la más elemental, es la negación. La negación dice que yo tengo una variable que se llama A. Si esa variable es 0, bien, entonces si yo la niego, se convierte en 1. Y si esa variable A es 1, si yo la niego, es 0. Básicamente es con un contactor, si yo tengo un contactor normal abierto, se convierte en un contactor normal cerrado, y si tengo un contactor normalmente cerrado, se convierte en un contactor normalmente abierto. Este es el símbolo de la compuerta lógica. Yo acá tengo el croclip, para que ustedes después quieren ir viendo. Están en este punto que está acá. Si yo tengo una señal analógica de esta manera, si yo tengo esto acá y pongo un bloquecito y una luz, si esto está en 0, yo pongo en 1 y se apaga la luz. Hace esto nada más. Con eso es sencillo. Tiene un diagrama de ladder, sigue el cual si yo tomo mi ladder, tengo que salir de modo simulación. Si yo voy acá a la instrucción, ingreso una instrucción que es un contactor, en este caso se inserta un contactor. Bueno, insertar contactor acá. Si yo hago doble clic encima de este contactor, lo puedo negar. Y de esa manera, si yo inserto una bobina, tendría que, si la entrada a la que está conectada mi entrada esta, que es XNew, que se llama XNew, puede ser para darle un poco más de forma de PLC y 0, X y 0, y mi bobina se llama Q1, 1, 0 o 10. Si ya está la entrada, yo no tengo nada activado, si ahí no hay un pulsador encendido ni nada, lo que va a pasar es que mi bobina siempre va a estar encendida. Bien, por ejemplo, siempre está en 1, si ahora esto vale 1, se apaga la bobina. Si esto vale 0, se prende.
Eso depende de la lógica positiva y negativa que estuvimos viendo en la clase anterior, perdón, en la anterior clase. Fácil, no hay mucha vuelta que darle, fácilmente. Si esto se convierte en 0, si es 0 se convierte en 1 y si en 1 se convierte en 0. Eso es ¿cómo se dice? Es una fundamentación muy fuerte, es un axioma muy fuerte en el álgebra de Boole, porque lo que me está diciendo es que si algo no es 0, forzosamente tiene que ser 1. Y si algo no es 1, forzosamente tiene que ser 0. ¿Bien? No existe otra forma. La siguiente forma lógica, operación lógica que armó Boole es el producto lógico, o AM, o I lógico, que lo que hace es combinar dos entradas y la salida A por B, que se llama de costado, es la tabla de verdad, es otra forma de ver exactamente este mismo símbolo. Si las dos entradas son 1, bien, las dos variables de entrada son 1, entonces la única forma que mi salida es 1. Si cualquiera de las dos variables vale 0, bien, esto es 0. Esto es básicamente, para que se den una idea, si yo armo un circuito eléctrico de la siguiente manera y pongo dos botones, dos teclas, y pongo una luz, y pongo, acá voy a poner una fuente de 9 volts, porque si pongo 220 se prende fuego. Si esto lo tienen todos en su casa. Si ustedes esto van, si le cambian estos dos componentes por algo que están en su casa, en el circuito eléctrico de su casa, es una compuerta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si este botón que está acá es la térmica, la protección termomagnética de mi casa, y esto es la tecla de luz, bien, yo tengo ahí una compuerta lógica. Es una AM. Si la térmica está levantada porque saltó, yo no puedo prender la luz. Si la térmica está baja, bien, puedo prender la luz. O sea, las dos tienen que ser 1, tienen que estar las dos encendidas en on para poder tener luz. De la misma manera, si yo pongo mi compuerta lógica, ¿sí? Conectamos acá una luz y dos botones. Si cualquiera de las dos es 0, no tengo la luz prendida, la luz no se prende, pero si las dos son 1, la luz se prende. Así de simple que es, con estas cosas se arman los sumadores, los comparadores y demás dentro de un PLC. La tercera compuerta, que el tercer bloque fundamental del álgebra de Boole es la OR, o la suma lógica. La OR hace que algo sea, la salida de una función sea 1, de esta función, de esta compuerta sea 1, si cualquiera de las dos entradas es 1. Bien. En forma de circuito eléctrico sería como que yo prendo una misma luz con dos teclas diferentes. No un circuito de escalera, no piensen en el circuito de escalera que yo subo uno y apago la luz y lo puedo prender de arriba abajo. No, son dos teclas que están conectadas a la misma luz y yo prendo cualquiera de las dos, toco cualquiera de las dos y se prende la luz. ¿Para qué sirve? No sirve absolutamente para nada en un circuito eléctrico, pero en la lógica, en lo que es circuitos lógicos, es muy importante. La tabla de verdad, como verán ahí de costado, tengo si son las dos 0, vale 0, si son 0, 1, vale 1, 1, 0, vale 1, 1, 1, vale 1. Y de acá de costado tengo el ladder, ¿sí? Cómo se arma en ladder. Vamos a armarlo en ladder y con la compuerta lógica, para que se vaya interiorizando. Si yo conecto las dos compuertas acá y conecto la luz, aunque una de las dos entradas valga 1, ¿sí? La salida vale 1. Existen además otro tipo de compuertas lógicas que llaman compuertas universales, que es un juego entre dos de esas compuertas. Con estas compuertas universales yo puedo tener las otras tres. Si por ejemplo tengo una NAM, la de arriba se llama compuerta NAM, es como tener una AM con una negadora adelante, y esta se llama NOR, que es como tener una compuerta OR y una NOT adelante. Se las muestro rápidamente. Antes que eso, vamos a mostrar esta acá. Si yo conecto una compuerta NAM, perdón, que es esta que está acá. Fíjense que si las dos entradas están activadas, la luz se apaga. Y si
cualquiera de las dos vale 0, ¿sí? Se prende. Si una de las dos, una vale 1, si las dos valen 1 se apaga. Y la NOR, que es algo similar, pero en vez de tener una AND tengo una OR conectada a una compuerta negadora. Si las dos son ceros vale 1, si cualquiera de estas vale 1, bien, se hace 0. Porque si esto que yo le estoy diciendo son compuertas que se puede conseguir en cualquier casa de electrónica, que son las que se utiliza son el principio de lo que eran las computación, ¿sí? Los circuitos integrados de las computadoras, las memorias, lo que son las CPU y unidad aritmética lógica de las de computadoras tenían estos circuitos integrados adentro. A medida que se fueron haciendo cada vez más rápidas, quisieron hacer más potencia, tener más potencia en las computadoras, tuvieron que empezar a utilizar la microelectrónica y hacer estos mismos circuitos más compactos, más pequeños. Si yo pongo una compuerta AMP, por ejemplo, eso es un símbolo lógico que hay dentro de una compuerta AMP, hay transistores, los cuales yo se los voy a mostrar nada más, pero para que tengan una idea, son transistores junturas BJT, que según la combinación que tengo yo con estas entradas que son la base, tengo la tabla de verdad que vimos recién. Esto es lo que está dentro de una computadora. Esto es lo que está dentro de una computadora, estos transistores. Una compuerta, por ejemplo, una OR, esto que está acá, por ejemplo, y si ustedes en algún momento quieren hacer un circuito lógico, teniendo en cuenta, quieren trabajar, por ejemplo, el CD 4071 es un integrado que tiene compuertas OR, 4 compuertas OR adentro, es este chip que está acá, y si quieren compuertas SAM, el CD 4081 son compuertas SAM, después tienen, por ejemplo, el 4001 son compuertas NOR, y el 4011 son compuertas NAM, y la negadora es la 4SD 4040-106, que no sé por qué le pusieron C46, pero son compuertas negadas. Si ustedes arman esto, ustedes pueden armar cualquier circuito que quieran. Hacer combinaciones con sensores, con entradas y demás para poder trabajar como vamos a ver ahora, sin necesidad de recurrir a un PLC. Yo esto lo estoy explicando porque son lo que da de comer un PLC. Bien, un poquito de matemáticas, ¿sí? Ahora, algo que no podemos escapar, una vez que ya tenemos nuestros bloques fundamentales del álgebra de Boole, ¿sí? Vamos a explicar esto y vamos a terminar con la clase. Tenemos que hablar un poquito de los teoremas, de los postulados del álgebra de Boole. No podemos escapar de eso porque son los que nos van a ayudar a programar, y yo, para no mandarme ningún moco e ir en orden, por si tienen ustedes ahí siguiendo el apunte, voy a abrir el apunte acá y voy a ir copiándolas para explicarla. Vamos a usar la pizarra que tenemos y con esto terminamos, así ya descansen. Bien, los postulados del álgebra de Boole son los postulados que salen de empezar a jugar con estas compuertas, con estos símbolos lógicos, con los unos y los ceros, que nos van a dar, nos dan los preceptos lógicos de lo que son la matemática. En el álgebra de Boole, vamos a hacer esto de costado. En el álgebra de Boole, el primer postulado, que ya lo habíamos dicho, nos dice que si A es distinto de 0, entonces sí o sí, A es 1. Y de igual manera, como hay dos símbolos nada más, si A es distinto de 1, entonces tiene que ser 0. ¿Cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, si yo estoy en la base decimal, que tengo números del 0 al 9, si yo les digo A es distinto de 2, puede ser 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, ya se me amplió mucho el rango debido a la cantidad de símbolos que tengo en esa base.
El siguiente postulado del álgebra de Boole nos dice que si se conserva la conmutatividad, o sea, nos está diciendo que A por B, estas A por B, imagínense que son las entradas del PLC. Son variables que tienen valores 0 y 1 y son las entradas del PLC. A por B es lo mismo que B por A. ¿Eh? Cambia, la conmutatividad cambia. No importa si yo conecto primero un contactor y otro en línea, es exactamente lo mismo. Si yo agarro acá y se me da por, esto tengo que borrarlo, vamos a cambiar esto a una entrada, una pata de entrada normal que no esté negada, normalmente cerrada. Yo agrego otro contactor y lo llamo XI1 y acá vamos a poner una bobina, la vamos a nombrar, agregamos otra línea del PLC. Si yo hago esto o las conmuto, las pongo al revés, ¿sí? En este caso puntual, este es I1 y este es I0, el resultado, ¿sí? Va a ser el mismo. Es algo básico, es algo lógico. Si ustedes lo miran ahí, es completamente intuitivo. El siguiente postulado del álgebra de Boole nos dice que A más B es igual a B más A. Bien, hasta ahora nada nuevo. El siguiente, el de Boole, nos dice que si la idempotencia se llama, si yo hago una operación sobre un mismo elemento, si sobre una misma variable, o sea, yo niego, por ejemplo, 2 veces una variable, esa variable es la misma, es A. Y lo que empieza a cambiar ahora con el álgebra de Boole, debido a que tengo dos símbolos, es lo siguiente. Si yo le pregunto, ¿cuánto es A por A? ¿Ustedes qué me dicen? 2A. Al cuadrado. Al cuadrado de la matemática normal diría al cuadrado. Bien. Pero en el álgebra de Boole, A por A es A. Si yo multiplico la misma variable, hago el producto lógico de la misma variable, lo que tengo es esa variable. Ahora, si yo les pregunto, A más A, ¿cuánto es? En la aritmética, lo que es el análisis matemático, en el álgebra común, sería 2A. 2A, bien. Pero en el álgebra de Boole no. En el álgebra de Boole, A más A es A. ¿Por qué? Así visto, no es intuitivo, pero si nosotros nos pensamos en, por ejemplo, dos llaves eléctricas, las cuales las dos se llaman A, si yo pongo esto en 0, las dos llaves se abren. Si yo las pongo en 1, las dos llaves se cierran. Entonces, esto equivale a tener una sola llave. Si yo tengo ahora, recuerden que está en paralelo esto, ¿sí? A más A es un circuito en paralelo. Si yo tengo acá A y tengo A, si yo cierro, pongo A en 1 a las dos, o sea, cierro la llave, ¿sí? Esto es lo mismo que tener una sola llave, porque cuando cierro una llave, se cierran las dos. ¿Bien? Ese es el primer cambio que tiene con respecto al álgebra normal, el álgebra de Boole. El siguiente postulado es algo más que obvio, es algo trivial, la solución trivial, lo que se conoce como solución trivial, que dice que cualquier variable, cualquier entrada multiplicada por 0, me da 0. Eso es obvio. Lo que tal vez no sea obvio es que cuando yo tengo una variable cualquiera y le sumo 1, el resultado no es A más 1, no es lo que vale A más 1, es 1. No importa que sea, si yo tengo un 1 sumándose, siempre vale 1. Algunas de estas cosas algunos le va a sacudir el cerebro, van a decir que esto no puede ser, pero es así. Como estoy en un subespacio vectorial que tiene dos símbolos nada más y tengo ciertas operaciones, tengo ciertos límites. Y el álgebra de Boole tiene esas facilidades. De tan fácil que es, de tan sencilla que es muy poderosa y es por eso que las computadoras la utilizan. Porque yo puedo hacer operaciones mucho más rápido con esto. Después lo vamos a ver. Si yo tengo que A
tengo A por A negado, esto equivale a 0, porque si A vale 1, A negado, 1 negado, esto es 0. Y como vimos anteriormente, o algo por 0 vale 0. De la igual manera, el siguiente postulado nos dice que A más A negado es 1. Si A vale 1, entonces A negado vale 0, esto vale 1, como por lo que vimos en el postulado anterior. Si A vale 0, A negado, 0 negado es 1, y esto nos da 1. Bien, ya estamos terminados. Con esto terminamos. Bueno, también se cumple como se cumple la asociatividad, la conmutatividad, se cumple la conmutatividad. Si yo tengo tres variables que están multiplicándose, es lo mismo que hacer A por B y multiplicarlas por C, que hacer A por B por C, es lo mismo. Multiplico B por C primero y después lo multiplico por A. Hago el producto lógico, perdón, multiplicar el producto lógico de estas dos, después con esta es lo mismo. También se respeta en la suma, me da lo mismo. Si yo hago esto primero y después le sumo C, es lo mismo que a sumarle esta suma. Bien. Y acá, ¿sí? Acá entramos si esto los confundió, esto que dijimos acá los confundió, lo que voy a explicar a continuación los va a confundir más. Si yo tengo dos variables y Entonces tengo... no lo dejes. pero es necesario para poder explicarlo. A ver, no me quiero perder nada. Sí, acá. Ya me estaba salteando una. Tenemos, ¿sí? Se respeta la distributividad en este punto, ¿sí? Esto que está acá es lo mismo que hacer A por B y A por C. Hasta ahí todo es hermoso, ¿sí? Esta es la misma distributiva que ustedes hacen en matemática. No cambia absolutamente nada. Pero en el álgebra de Boole está, no me quiero saltear porque si no me voy a mandar un moco, acá, existe la distributiva con respecto a la suma también. Esto que está acá, si ustedes estuviesen en la matemática normal, se pararían en términos y operarían. Pero acá, como tenemos la facilidad de tener solo dos símbolos, existe la distributiva con respecto a la suma. Y este producto, que está, esta suma, esta configuración que está acá, es exactamente lo mismo que esto. Hago la distributiva con respecto a la suma. Por favor, les pido, no se les ocurra hacer en matemáticas esto. En la matemática normal no existe. Esto que acabo de hacer acá, nada más se aplica en el álgebra de Boole. Y bueno, por último son faltarían dos explicaciones más, vamos a darla rápidamente. La primera es que el producto es un choclo como esto. Si yo tengo esto acá, esto me da A. ¿Por qué? Si yo hago la distributiva con respecto al producto, tengo A por A más A por B. Esto me da, esto es ya como vimos, A por A es A. Y nos queda esto que está así. Si yo ahora saco factor A, como un A, tengo 1 más B. Como habíamos visto hace poquito, 1 más B es 1 en el álgebra de Boole. Entonces, A por 1 nos queda que A es igual a. Después hay otro ejercicio que dice que hay otro enunciado que dice que A más A por B es igual a. Eso se lo voy a dejar a ustedes para que lo estudien, para que lo practiquen. Y bueno, terminamos con esto y ya lo dejamos para la próxima clase para que lo vayan masticando. Tenemos que A negado por B es igual a A por B. ¿Sí? Si hacemos la distributiva, tenemos A por A negado más A por B. Esto que está acá vale 0. 0 más cualquier cosa es cualquier cosa. Y de forma similar,
si ustedes hacen a más anegado, ¿sí? Si como esto tengo la suma de la distributiva con respecto a la suma se cumple, tenemos a más anegado por a más b. Esto que está acá vale 1, ¿sí? 1 por cualquier cosa me da cualquier cosa. Bien. Y por último nos faltarían dos leyes más, que son las leyes de De Morgan, que tienen que ver con las negaciones. Esto no tiene demostración, ¿sí? De Morgan era otro matemático de la misma época que Boole, unos años más tarde, que encontró una identidad a este tipo de ecuaciones. Si yo tengo, esto sería como tener una compuerta NOR, ¿sí? Esto es una NOR. Lo que encontró De Morgan es que esto equivale a esto. Después de mucho estudio, de estar mucho encima con un teorema que es muy complicado, que tiene que ver con la base de la matemática y hablar de sucesores y demás, encontró esta relación y de igual manera encontró que esto, o sea, que esta compuerta que está acá, que vimos recién, antes que seguir, antes de seguir, esto equivale a hacer esto. Poner dos negadoras y multiplicarlas. Esto después en la próxima clase, si quiere lo vemos, para que se entienda un poquito mejor. Y la otra relación que encontró De Morgan es que esto equivale a esto, que es lo mismo que decir que una compuerta NAM, de las que vimos recién, equivale a tener dos compuertas negadas, las variables negadas y después sumadas lógicamente. ¿Sí? Esos son los postulados, los pasé por arriba para que ustedes tengan una idea de lo que es, pero es, son las bases. Si ustedes, miren, si yo agarro acá y antes de terminar la clase, para hacerlo rápido, tomamos este, por ejemplo, que tenemos acá. Si yo tengo esto que está acá y lo niego y lo sumo, de esta manera, vamos a conectar las mismas entradas para que no piensen que estoy haciendo trampa. Si yo recorro la tabla de verdad, 0, 0, tengo a la salida 1, 0, 1, tengo la salida igual a la aprendida, 1, 0, lo mismo, y si las dos valen 1, se apagan las dos. Esto es una equivalencia. Hice toda la tabla de verdad, recorrí todas las combinaciones posibles de la tabla de verdad, y las salidas de estas dos funciones, de estas funciones que están armadas acá, es exactamente lo mismo. De manera similar, si hago eso con una compuerta NAM, niego las entradas de igual manera. Esto era la parte, si ustedes recuerdan, era el circuito de lo que tenían esta compuerta, están con los circuitos de la parte del conversor analógico digital, ¿sí? Por eso se los estoy explicando para que entiendan qué es lo que hacen. Perdón, cometí un error acá. Esto es una compuerta A. De igual manera, ¿sí? Si recuerdo toda la verdad, cuando pongo las dos en 0 están en 1, 0, 1 se apagan, 1, 0 se vuelven a apagar, 1, 1 siguen apagadas. Bien, eso es la conversión. Esto sirve para hacer ciertas operaciones rápido y no estar, poder utilizar, resumir y simplificar circuitos lógicos y eléctricos, los cuales no vamos a ver, pero está bueno que sepan de dónde sale y por qué están aparecían, por qué se podía convertir. Si ustedes quieren ahora, podrían agarrar y con esto que saben, con esta base de lo que saben, podrían agarrar el conversor analógico digital que les presenté y ver cómo funcionan esa compuerta lógica, cómo es que van convirtiendo eso. Lo mismo, ¿sí? Si yo tengo si yo agarro una NAM así, la niego, tendría
tengo una NAM acá, por ejemplo, tengo una AM de 3 entradas. Si ustedes se fijan, hacen todas las combinaciones, podrían ver cómo es que responde esta compuerta. Y así sabrían cómo funciona un conversor analógico digital. Bien, vamos a frenar acá porque dimos demasiado. Entonces, la próxima clase, para que ustedes tengan una idea, nos quedan lo que son sistemas combinacionales, explicarlo cómo se maneja el ladder, estoy un poquito, unas automatizaciones muy sencillas, por ejemplo, un tanque cisterna es el ejercicio típico, circuitos secuenciales, y vamos a ver lo que son contadores y cómo se relacionan con la lógica dura estos circuitos secuenciales, para terminar con contadores, y hablar un poquito de las instrucciones dentro de los PLC. Gente, con esto terminamos, disculpen que me pasé 5 minutos. La clase que viene estamos viendo la última parte para después llegar a lo que es salidas y ya empezar a controlar nuestros actuadores. Los libero. Nos vemos el miércoles que viene. Cuídense. Cuídense. Listo, Gracias. nos vemos. Dale, gracias. Nos vemos, suerte. Nicolás, Sí, disculpa, te quería hacer una consulta porque yo me conecté tarde por un problemita familiar, ¿viste? dame un segundito que termino tengo la grabación. Ah,